Luisa Guerra, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, ¿cómo están? Pues bien contentas, porque siempre nos deja Cintia muy emocionadas y muy prendidas precisamente en inicio de semana para empezar a conocer a diferentes autores. Y uno de los más destacados de la literatura rusa es Anton Chejov, conocido por muchos especialistas, pero también por muchos, por ejemplo, actores que han representado algunas de sus obras. Cintia ya nos comentaba que La Gaviota, pero se utilizan mucho sus obras para esto. ¿Por qué? ¿Qué giro le dio él a la literatura que es tan socorrido incluso por el medio teatral? Pues mira, exactamente, Anton Chejov es como la tercia, digamos, de los grandes autores rusos, ¿no? Sobre todo en narrativa, y él también en dramaturgia, como ahorita lo mencionas. Entonces tenemos a Tolstoy, que hablamos de él hace unos días, de Dostoyevsky, y de alguna manera cierra Chejov con los relatos y con las obras de teatro, como la que tú mencionas. Y justamente su aporte es esta parte de penetrar en el sentimiento de los personajes, que es explotado justamente por alguien que seguro ustedes conocen muy bien, Stanislavski. Claro. El método de Stanislavski surge mucho o se consolida mucho gracias a la puesta en escena de La Gaviota, en la segunda puesta en escena, que lo vuelve un éxito. Entonces es esta combinación de la introspección, de los personajes, cómo se construyen, cómo se sienten atrapados en una realidad, y que a veces se dice que en las obras de Chejov no pasa nada porque solo pasan los sentimientos. Exacto. Pero a veces así es nuestra vida, ¿no? No pasa nada, pero tenemos los sentimientos y es nuestra como que un retrato de nuestra realidad. Oye, y bueno, justo como nombra la sección y como bien lo decía Pamela, ¿cuál sería una de las primeras obras que nos recomiendan? Porque sí, quiero decirlo, que tampoco es un autor tan fácil, o sea, sí es como complicado entenderlo por este rollo, ¿no? A lo mejor no te engancha tanto porque tienes que entender a los sentimientos de cada uno de los personajes. Entonces, ¿con cuál sería bueno iniciar la lectura de Chejov? Pues mira, yo diría que si fuéramos a iniciarla así como que de la nada, de cero, empezáramos con un relato corto que se llama La Dama y el Perrito, ¿no? También traducido como La Señora y el Perrito. Si ya nos enganchamos un poco más, tenemos esta pequeña, bueno, es un relato largo, es incluso una novela corta que se llama El Pabellón número 6. En el pabellón número 6 nos enfrentamos a un doctor, doctor que está en un hospital rural, que se enfrenta a pacientes psiquiátricos. Además, recordemos la época de Chejov. Chejov es a finales del siglo XIX, no es del siglo pasado, ya me está trasterrando el asunto. A finales del siglo XIX, en una Rusia que tenía grandes divisiones sociales y que, obviamente, como en todos los países, las enfermedades mentales no estaban muy condicionadas, son muy entendidas más que condicionadas, ¿no? Entonces, este personaje recorre en el pabellón con diferentes personajes, sobre todo uno de ellos, Iván, que es con el que tiene diálogos muy profundos que le hacen cuestionar dónde está la locura, ¿no? Oye, a ver, y platícanos más acerca de quién fue Chejov, dónde creció, cómo fue evolucionando su narrativa y a qué se refieren cuando escuchamos mucho acerca de esto del universo chejoviano. Muy bien. Bueno, Chejov nace en Rusia, obviamente, en una familia más o menos acomodada en ese momento, tiene la oportunidad de estudiar, pero cuando él es adolescente, su padre entra en quiebra y sale huyendo a Moscú. Y lo dejan a él estudiando el bachillerato y se va con sus hermanos mayores y demás. Y en Moscú también tiene una situación extrema. Entonces, Chejov, hasta que termine el bachillerato, se une a su familia, donde ya consiguió tener una beca para estudiar medicina. Es un caso curioso. Chejov mantuvo su cuestión como médico, además de la literatura, casi toda su vida, y luego como paciente. Fue tuberculoso. Esta enfermedad que cobró tantas vidas a finales del siglo XIX, y muchos años estuvo enfermo, muchos años hizo curas en diferentes hospitales de todo el mundo, incluyendo cosas que le inspiran, por ejemplo, para el pabellón número 6, ¿no? Aunque no es tuberculosis lo que trata, tiene este matiz de la cuestión hospitalaria. Y finalmente él muere en Alemania, en un viaje que estaba haciendo de una cura en un balneario de Alemania, y su cadáver lo traen, curiosamente, en un tren que traía refrigeración, porque era transporte de ostras, lo cual es como un poco así curioso y un toque tétrico, simpático, que nos remite precisamente al universo chejoviano. El universo chejoviano es este universo de sentimientos, de emociones que parecen muy profundas, pero que se ven con un toque de humor, ¿no? De alguna manera su vida tiene ese toque también chejoviano. Oye, pero entonces a mí me surge una duda. ¿Cuándo es cuando él empieza a publicar? ¿Cuándo empieza a escribir? Porque tampoco estudió una carrera que fuera como muy fácil o que no requiriera mucho tiempo y mucha lectura. ¿En qué momento él empieza entonces a compaginarlo? Lo hace justo estudiando medicina. Yo creo que era como una salida. Empieza con relatos humorísticos.
con cuentitos que le empiezan a dar cierto éxito económico que también le ayuda para ayudar a su familia, porque en un momento dado, más adelante, él se hace cargo de toda la cuestión económica de la Pero entonces de la siempre familia. también practicó la medicina como tal. Sí, de hecho decía curiosamente que era a veces la llamaba una su amante y la otra su esposa, y decía que las alternaba, ¿no? Que cuando se cansaba de una iba con la otra. Muy bien, pues la verdad es que nos dejó Un genio. muchísimas obras, un gran genio, Sí, y bueno, sí, pues sí. ahí estaremos invitándolos para que sigan pues con esto de lectura para principiantes y se animen a leer a Anton Chekhov, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Que tengas un excelente día. Gracias igualmente todas.